Muy buenas tardes. Yo les voy a hablar sobre la cirugía de catarata en ojos cortos y cámara estrecha. Pero es importante empezar diciéndoles de que los ojos cortos, solamente el 20% de ellos se van a asociar con una cámara anterior estrecha. El 80% va a tener un segmento anterior normal. Y yo quiero enfocarme dentro de los ojos pequeños básicamente en dos. El microftalmo anterior relativo, que son esos ojos que tienen más de 20 milímetros de eje axial, pero que tienen una cámara anterior de menos de 2.2 milímetros y una distancia limbo-limbo horizontal menor de 11 milímetros. Y en los ojos que son microftálmicos, que son los que van desde 14 a 17 milímetros y se asocian con diferentes manifestaciones que veremos más adelante. El microftalmo anterior relativo puede tener asociado nistagmus concomitante, córnea gutata, sinequias posteriores, ángulo de la cámara anterior cerrado y puede haber incluso hasta pseudoesfoliación. Los ojos nanoftálmicos van a tener hipermetropía axial, van a tener un eje axial corto, pueden tener un cristalino normal o agrandado, una cámara anterior estrecha, un diámetro corneal limbo-limbo horizontal normal o reducido, y esto es muy importante, engrosamiento de la pared escleral que puede ser mayor de 1.7 milímetros. Por eso, estos ojos nanoftálmicos pueden tener glaucoma por cierre angular o desprendimiento seroso de coroides o retina, lo que se llama efusión uveal. Cuando vayan a operar un ojo que tenga menos de 20 milímetros de eje axial, es muy importante que le hagan una ecografía B para ver el grosor de la pared escleral. Si es mayor de 1.7 milímetros, lo ideal es hacer esclerectomías profilácticas anteriores. Por si se produce una efusión uveal, tenga dónde drenar y así resolver la situación. Este es un ojo que tenía menos de 17 milímetros, que tenía grosor escleral de mayor de 1.7 milímetros, y ustedes ven cómo a 3 milímetros del limbo hago una incisión radial con cuchillete creciente llegando hasta nivel de la uvea. Y luego con un punch hago esta esclerectomía profiláctica anterior. Un punch de los que se usan para trabeculectomía. Y a partir de ahí lo que hago es ya reponer la conjuntiva y suturarla a nivel del limbo y continúo con la cirugía de facomulsificación. En cuanto a la anestesia, lo ideal sería siempre tópica o mejor, en casos especiales como estos, anestesia general. Pero hay que tratar de evitar siempre que sea posible, aunque se hace poco hoy en día, la perivulvar, la retrovulvar o la subtenoniana, porque eso va a aumentar la presión a nivel de la órbita. Eso va a disminuir el retorno venoso de las venas vorticosas y puede aumentar, por lo tanto, el riesgo de efusión uveal. Para nosotros tratar de profundizar un poco la cámara anterior, se pueden hacer dos técnicas. La más segura sería el uso de manitol endovenoso al 20%, 30 minutos o una hora antes de la cirugía para deshidratar el vítreo. Y si no tiene ese medicamento, puede intentar una vitrectomía anterior pars plana. Pero el problema es que como son ojos muy pequeños, la anatomía normal no es la misma y puede haber riesgo de que nosotros de manera iatrogénica produzcamos riesgo en la retina. En cuanto a la capsulorhexis, lo ideal es hacer incisiones pequeñas laterales para hacer la capsulorhexis, para evitar que salga el viscoelástico de la cámara anterior y que se tienda a ir hacia el ecuador la rhexis. Se puede hacer con un cistotomo. Yo personalmente la hago con una microutrata. Ustedes pueden ver, tengo dos incisiones auxiliares. Miren que nunca sale viscoelástico a través de las mismas, es bien pequeñita. Yo puedo hacer la rhexis perfectamente sin problema, no se me va en ningún momento ecuador. Las burbujas ni siquiera se mueven porque el viscoelástico está intacto en todo momento. En cuanto a la incisión corneal, muchos de estos ojos pequeños son pseudoenoftálmicos. Entonces, para tener un mejor acceso a ello, el abordaje temporal siempre va a ser mejor. Idealmente, hacer una incisión corneal muy limbal, bien valvulada, para evitar cambios de la presión
dentro del ojo por salida de viscoelástico para evitar efusión uveal. Una incisión que no sea muy corta para que se hernie el iris, ni muy larga para que produzca pliegues corneales y dificulte la visualización. En la hidrodisección hagamos una irrigación suave pero prolongada, en el sentido, mejor dicho, continua. De esta manera no hay turbulencia dentro de la cámara anterior, no se produce un bloqueo, un síndrome de bloqueo capsular o paso de líquido a través de zónula que vaya detrás del iris, detrás del cristalino hacia el vítreo. Y así tenemos una cámara bastante estable. En cuanto a la técnica de FACO, sí, muchas personas hacen el divide y vencerás. Sin embargo, recordemos que eso produce mayor dispersión de energía y más riesgo de endotelio, de daño endotelial. Lo ideal son técnicas de FACO. Puede hacer el stop and chop. Yo personalmente la que hago es el quick chop. En modo pulsado, y si tiene la disponibilidad de ultrasonido torsional ideal para producir la menor dispersión de energía ultrasónica y daño endotelial. Y usen mucho viscoelástico dispersivo. Yo intento en estos ojos inyectar viscoelástico dispersivo cada 2 unidades de CDE. Para evitar la efusión uveal o hemorragias corideas en estos ojos, lo ideal es tratar de mantener lo menor posible cambios de la presión intraocular. Por eso, antes de sacar los instrumentos, tengamos el cuidado de inyectar viscoelástico para mantener la cámara anterior y no haya mucho cambio. Hidratar las incisiones para que cuando usted aspire el viscoelástico final no haya colapso de la cámara anterior y haya diferencia de presiones con la cámara vítrea. La irrigación-aspiración, yo siempre la hago bimanual. Hay muchas personas que no lo hacen así. Aparte de tener la ventaja de llegar a 360 grados para Ecuador y limpieza ecuatorial de las masas, es mucho más fácil hacerlo en cámaras estrechas. Cuando vayan a calcular un lente intraocular en ojos de menos de 22 milímetros, estas son las fórmulas que han mostrado mayor precisión en su cálculo. La de Kane, la de Haigis y Holiday 2. Y esta bibliografía reciente comprueba, o por lo menos le da apoyo a esta afirmación. En cuanto al lente intraocular, yo básicamente uso predominantemente los acrílicos hidrofóbicos y hay de ellos de monopieza que pueden llegar hasta 40 dioptrías. En los ojos que son muy cortos, es preferible ese defecto refractivo residual que va a ser grande porque son ojos cortos, de evitar el piggyback. Porque esa cantidad de volumen de esos 2 lentes intraoculares va a reducir la profundidad de la cámara anterior y cerrar el ángulo y poder tener riesgo de bloqueo, de glaucoma por bloqueo del ángulo. Es mejor complementarlo con espejuelos por fuera o lentes de contacto. Las complicaciones en estos ojos de menos de 20 milímetros van a ser 15 veces más frecuentes que un ojo normal. Si tiene menos de 19 milímetros, 21 veces más frecuente. Y la que ocurre con mayor frecuencia es el edema corneal. Precisamente porque se está trabajando mucho más cerca del endotelio y por suerte si usamos viscoelástico dispersivo suficiente y frecuente va a ser autolimitada. Puede haber uveitis anterior por estar trabajando cerca del iris o las manipulaciones que son más difíciles en esas cámaras estrechas. Puede haber picos hipertensivos por resto de viscoelástico. Ahora, pueden haber 2 complicaciones importantes. El glaucoma maligno o el síndrome de mala dirección del acuoso, que puede suceder de un 0.4 a un 6% de estos casos, sobre todo en ojos de menos de 20 milímetros y, como ya hemos mencionado, la efusión uveal. Este es un paciente en el que yo le había puesto un piggyback, me había hecho un glaucoma maligno. Fíjense que yo voy a intentar resolver la situación, intento reabrir una incisión auxiliar, ya yo había sacado el lente. Miren cómo yo intento inyectar viscoelástico y ese sale completamente, no lo permite por la presión intraocular. Entonces yo lo que hago, a través de la incisión corneal que había hecho para sacar ese piggyback, hago una iridectomía con el vitréctomo bien cerca de la base del iris y con este cuchillete entro por la zónula para poder comunicar la cámara anterior con la cámara posterior. Entro por detrás del lente y miren cómo sale el líquido
ustedes vieron que salió líquido de humor acuoso que estaba en el vitrio hacia adelante. Entonces ahí, luego de hacer, miren cómo ahora ya está suave el ojo, completamente suave, hago un poco de vitrectomía anterior por esa misma entrada para que la comunicación de la cámara vítrea con la cámara anterior sea mejor y finalmente relleno y le doy tono al ojo. Finalmente, en estos ojos es indiscutible la ventaja del uso del láser de femtosegundo. Va a asociarse a menor pérdida de células endoteliales que la faco manual, menor edema corneal, por lo tanto, y menos inflamación de la cámara anterior y una más rápida recuperación de la agudeza visual no corregida, sobre todo en estos casos estamos hablando. Y existe bibliografía que lo apoya. Muchas gracias. Excelente exposición, doctor Espaillat. Para mí también es un honor presentar ahora al doctor Joel Morales con su conferencia Mix and Match en cirugía de presbicia, una solución entre lentes intraoculares panfocales y EDOF. Buenas tardes a todos, gracias por presentarme. Para mí es un honor presentar este trabajo titulado Mix and Match en cirugía de presbicia, una solución personalizada entre lente panfocal intraocular y EDOF. Este fue un trabajo realizado en colaboración con el doctor Arnaldo Espaillat, a quien agradezco su valiosa contribución. La corrección de la presbicia pseudofáquica sigue siendo uno de los retos más complejos en la cirugía de cristalinos. Si bien contamos con múltiples tecnologías, lentes intraoculares panfocales, EDOF y combinaciones, aún no existe consenso sobre cuál ofrece la mejor experiencia visual global y este trabajo busca aportar evidencia local hacia esa discusión. La estrategia Mix and Match fue descrita por primera vez a principios del año 2000 por Gonanch en Turquía y consistía en implantar un lente multifocal difractivo en un ojo y un lente multifocal refractivo en el ojo contralateral. Y en ese entonces se reportó buenos resultados en visión intermedia, ganando menor dependencia ante ojos, y así continuaron surgiendo más publicaciones evolucionando la estrategia hasta el día de hoy. Este estudio tuvo como objetivo principal comparar el rendimiento visual y la satisfacción postoperatoria entre tres estrategias ópticas para corrección de presbicia: Vivity bilateral, Panopti bilateral y la estrategia Mix and Match con Vivity Panopti. Además, tomamos en cuenta factores clínicos y biométricos que pudieran haber influido en los resultados visuales y en la percepción subjetiva de los pacientes. Se trató de un estudio observacional, analítico y ambinspectivo realizado en el Instituto Espaillat Cabral entre 2023 y 2025. Incluimos un total de 75 pacientes, 150 ojos, distribuidos en 3 grupos iguales. Se trató de ojos sanos, previamente estudiados por OCT, microscopía especular, topografía, tomografía corneal, sin alteraciones de superficie. Evaluamos agudeza visual a 3 distancias, refracción manifiesta, biometría, el área bajo la curva de desenfoque y satisfacción visual mediante un cuestionario validado por la institución. Esto permitió que comparáramos el rendimiento óptico de las lentes intraoculares en condiciones controladas. En el análisis estadístico, cada ojo se analizó de forma independiente, ganando robustez estadística. Utilizábamos ANOVA o Crystal Wallis según la normalización de prueba que se realizó mediante Kolmogorov-Smirnov. Fue significante si el valor de P era menor de 0,05. Utilizamos también chi cuadrado en variables cualitativas y satisfacción visual. Utilizamos herramientas validadas y software especializado mediante el programa de Multifocal LA de QVision para el área bajo la curva en la curva de desenfoque. Entrando de lleno a los resultados, como observamos en esta primera tabla, los 3 grupos fueron homogéneos al inicio del estudio. No hubo diferencias significativas en cuanto a edad, agudeza visual antes de la cirugía ni en proporción de implante de lente tórico.
y esto garantiza que los grupos partieron de condiciones comparables, lo que favorece la validez de los resultados posteriores. Estas son gráficas de control refractivo monoculares globales a un mes luego de la cirugía. Aquí incluimos los 150 ojos. En nuestra primera gráfica vemos que a un mes luego de la cirugía el 59% de los ojos alcanzan una agudeza visual sin corrección de 20/20 y el 89% logra llegar a 20/25 a distancia. En la gráfica de impacto funcional, el 91% de los pacientes, la visión sin corrección a distancia fue igual o mejor que la agudeza visual mejor corregida antes de la cirugía y el 96% queda dentro de una línea de visión. El 92% logra un equivalente esférico dentro de más o menos 0,50 dioptrías y obtuvimos un cilindro residual menor o igual de 0,50 dioptrías. Resultados que son consistentes con una gran precisión refractiva y un buen desempeño visual luego de la cirugía. En cuanto a la distribución de la pupilometría, no encontramos diferencias significativas entre grupos en condiciones tanto fotópicas como mesópicas, más bien en los ángulos alfa y kappa. Estos fueron menores en el grupo número 3, PANOPTI, donde favorece el centramiento óptico de estas lentes intraoculares. En cambio, en el grupo VIVITY vemos que los valores fueron más altos, como era de esperar, por su menor sensibilidad al descentramiento. Estas son gráficas de agudeza visual sin corrección a 3 distancias en escala logarítmica y vemos que la agudeza visual, tanto de lejos como de cerca, fue bastante similar en los 3 grupos. En visión cercana, VIVITY bilateral, PANOPTI, bilateral es superior, seguido de Mix and Match, y aunque no hubo diferencias significativas, en visión intermedia, el grupo Mix and Match fue superior, mostrando el mejor rendimiento a esa distancia, lo que indica un rendimiento funcional. En cuanto al área bajo la curva, de la curva de desenfoque, el grupo VIVITY muestra el mejor rendimiento global, mostrando un mayor área, con una visión equilibrada en todas las distancias. En visión cercana, PANOPTI bilateral es superior y en visión de lejos, VIVITY obtuvo la mayor área. Estos hallazgos respaldan a la estrategia Mix and Match con VIVITY y PANOPTI como una opción y una estrategia eficaz para la visión funcional integral. Estas son gráficas de eficiencia visual binoculares y podemos visualizar que aunque PANOPTI obtiene las mejores cifras en visión tanto de lejos como de cerca, el grupo Mix and Match se destaca por un rendimiento equilibrado en todas las distancias. Fue el mejor en visión intermedia, lo que es esencial para tareas cotidianas hoy día, y logró buenos resultados en visión lejana, el 76% llega a 20/20 en visión de lejos, y en cercana supera a VIVITY bilateral, como vemos acá, llegando el 16% a 20/20 en esa distancia. Estos hallazgos refuerzan a la estrategia Mix and Match, una opción versátil y funcional con buena tolerancia visual. Estos son los resultados del cuestionario, donde no mostró diferencias significativas solo en los ítems de visión lejana, es que los encontramos en visión cercana, donde PANOPTI bilateral ofreció la mayor independencia de gafas y satisfacción, seguido por Mix and Match y finalmente VIVITY bilateral, quien requiere mayor corrección óptica. En cuanto al ítem relacionado a los halos, aunque no hubo diferencia significativa, clínicamente PANOPTI bilateral reporta más halos, VIVITY lo reporta menos y Mix and Match queda en un perfil intermedio. Y esta última opción parece equilibrar el rango visual y de fotopsias. Con esto determinamos que en nuestro estudio PANOPTI ofrece una excelente visión cercana, independencia visual, pero con mayor reporte de disfotopsia. En cambio, VIVITY se destaca por una buena visión intermedia, menores disfotopsias, pero con mayor necesidad de corrección para visión próxima. VIVITY logra una buena visión en todo el rango,
con mejor tolerancia óptica y mayor independencia que Vivity bilateral. Además, obtuvo el área bajo la curva más alto, reflejando mejor continuidad funcional. Estos hallazgos coinciden con literatura ya publicada por Lee, Laviris y Sochas, que respaldan la estrategia Mix and Match como una opción eficaz y bien tolerada en pacientes exigentes. Y concluimos que la estrategia Mix and Match combina eficazmente la profundidad de foco del Vivity con la multifocalidad del Panopti, logrando un buen equilibrio funcional real en todas las distancias. Presenta un área bajo la curva comparable al panfocal, pero con mejor tolerancia óptica y menores disfotopsias, lo que traduce a mayor estabilidad y satisfacción en los pacientes. Es una estrategia y una opción personalizada en pacientes que tienen alta expectativa de independencia visual siempre que realicemos una adecuada selección antes de la cirugía. En oftalmología no siempre se trata de encontrar la mejor lente intraocular, sino más bien la combinación entre expectativas y tecnología. Y este trabajo propone que para muchos de esos pacientes esa combinación pudiera estar en el Mix and Match. Muchas gracias.